Hola, ¿cómo están? Un saludo a todos los que se conectan. Hoy día miércoles, un día de la semana en el que podemos estudiar la escritura y estamos nosotros estudiando el libro de Proverbios, un tremendo libro, un libro de esos que a nosotros nos dejan, pero en otra, y ya llevamos un buen tiempo estudiándolo desde que comenzó prácticamente la cuarentena. Y es un libro tremendo. En realidad, antes que partir, mandarle un fuerte abrazo a todos ustedes, a cada uno de los que se está conectando de diferentes lugares. Yo no puedo ver quién se conecta, quién no, porque el programa que usamos no me lo permite, pero un fuerte abrazo a todos ustedes, desde donde se estén conectando, desde la ciudad donde estén. Estamos orando por ustedes, gracias también por los mensajes que nos mandan y también por compartir. Como ustedes ya saben, hemos tenido esta restricción que se nos impuso por lo menos hasta el día 10, en el que no se van a poder ver nuestras publicaciones en las noticias de sus muros, sino que la única forma de verlas es metiéndose directamente a la página, ¿ya? Así que los líderes estamos trabajando para poder usar quizás otra plataforma y de esa manera no tener estos inconvenientes. Así que estamos trabajando para usted, como se dice de forma, ¿cómo se llama? eh, no sé, simple, informal. Bueno, como les contaba, estamos estudiando el libro de de Proverbios, que es un libro tremendo, es un libro que en su mayoría fue escrito por Salomón, Salomón, el hijo de David, conocido también por ser de las personas más sabias que pasó por esta tierra. Y el libro de Proverbios es un compilado de distintos proverbios, tal como lo dice el nombre, es un libro que agrupa una cantidad de proverbios de diferente índole, no están ordenados de una forma sistemática, no están ordenados de una forma en la que nosotros eh, podríamos fácilmente identificar, pero tal como les digo, es un libro tremendo, es un libro en realidad del que nosotros podemos aprender mucho, ver lo que es la sabiduría, así que vamos a orar para empezar. Padre, te damos las gracias, Señor, por este día que podemos juntarnos para estudiar tu palabra. Te pedimos que nos llenes con tu Espíritu Santo, que seamos iluminados por ti, Señor. Venimos y nos conectamos de diferentes formas, Señor. Quizás habiendo pasado cosas súper difíciles, Señor. Quizás algunos se conectan viendo quizás esto como la última forma o quizás la última esperanza, Señor. Pero Padre, sea como sea, nos ponemos en tus manos. Queremos que tú nos hables, Señor, y que podamos salir totalmente edificados y totalmente distintos a cómo nos conectamos, Señor. Te pido una bendición especial por cada uno de los que está conectado, por cada uno de los que apoyan este ministerio, por cada uno de los que oran. Y te ruego, Padre amado, que todo esto que vayamos a ver en medio de un mundo en donde se están votando cosas, donde la gente está poniendo su esperanza en algunos cambios, Señor. Padre, sabemos que al final y al cabo el único que no falla eres tú, Señor, y que es lo más sabio poner nuestro corazón en tus manos, Señor, que en las manos de un ser humano. En tu nombre, amén. Ya. Vamos entonces a, si tienen sus Biblias, acompáñenme a Proverbios. Hoy día vamos a estudiar el capítulo 3, vamos a estudiar del 31 al 35. Y el título de este estudio es ¿a quién admiras como quién quieres ser? Porque es muy importante que nosotros comprendamos la importancia de los referentes que elijamos. Hay referentes que nosotros podemos elegir que nos puedan en realidad animar e inspirar a ser más como Jesús, o a veces lamentablemente podemos elegir malos referentes. Entonces tenemos que elegir a quién admirar, tenemos que elegir como quién queremos ser. Y esto quizás es una de las cosas que muchos jóvenes buscan modelos y patrones a repetir o modelos a seguir. Todos nosotros tenemos que elegir a quién seguir, todos nosotros tenemos que elegir a quién admirar, todos nosotros tenemos que elegir como quién queremos ser. Entonces, en Proverbios vamos a ver algo relacionado con esto. Miren lo que dice el capítulo 3, considerando que la vez pasada habíamos llegado hasta el versículo 30. Y mira, solamente a modo para poder pasar al versículo 31, vamos a leer el 30. Mira lo que dice. 30. No tengas pleito con nadie sin razón, si no te han hecho agravio. De nuevo, no tengas pleito con nadie sin razón, si no te han hecho agravio. Entonces es bien importante este punto, porque
aquí Salomón estaba hablando de lo innecesario que es ser una persona pendenciera, una persona que busca conflicto. Eso no es sabio. Entonces, a raíz de eso, eh, el versículo 31, que es lo que vamos a estudiar del 31 al 35, considerando esto de la agresividad, de la violencia, del maltrato, mira lo que dice el 31: no envidies al hombre injusto, ni escojas ninguno de sus caminos. O sea, además de no solamente ser alguien agresivo, ser alguien violento, en el 31 ya empieza a decir, ¿sabes qué? No envidies a esa gente que por medio de la intimidación obtienen cosas. Porque mira, no envidies al hombre injusto, ni escojas ninguno de sus caminos, porque Jehová abomina al perverso, más su comunión íntima es con los justos. La maldición de Jehová está en la casa del impío, pero bendecirá la morada de los justos. Ciertamente él escarnecerá a los escarnecedores, y a los humildes dará gracia. Los sabios heredarán honra, mas los necios llevarán ignominia. Entonces, estos son los versículos que nosotros vamos a estudiar, y es importante que consideremos lo que veíamos en el versículo 30, ese paso del versículo 30 hasta el versículo 31. No envidies al hombre injusto. O sea, tú puedes quizás, y acá el consejo de Salomón es, tú puedes ver o podemos ver personas que les ha ido bien en lo económico, les ha ido bien en lo material, pero si son personas que en realidad han obtenido sus ganancias por la intimidación, por la opresión, por la manipulación, ¿sabes qué? No deberíamos envidiar, no deberíamos admirar a esas personas, no deberíamos querer los bienes que tienen, porque cuando anhelamos los bienes que tienen y no consideramos la forma en cómo los obtuvieron, entonces nos hacemos poco sabios. Y ese es bien importante. No debemos guiarnos por lo envidiable, sino por lo correcto. No por lo envidiable, sino por lo correcto. Podemos de repente sentir esas cosas de repente de decir, oh, genial lo que tiene esta persona, y no hay problema que nosotros lo veamos de esta manera, pero ojo con las personas que lo han obtenido de mala forma. Manipular, oprimir y extorsionar no son las formas en las que debemos movernos en nuestros negocios. Y esto es bien importante. La Biblia es un libro tremendo porque no solamente, mucha gente piensa que solamente se habla de lo espiritual, pero lo espiritual también involucra la forma en cómo manejamos los bienes, la forma en cómo manejamos nuestros negocios, las finanzas. También es importante que consideremos eso. Ahora, si me acompañan a Mateo, capítulo 10, versículo del 25 al 28, Mateo 10, del 25 al 28, Jesús dijo algo interesante con respecto a esto. Mira lo que dice el versículo 25. Bástale al discípulo ser como su maestro y al siervo como su señor. Si al padre de familia llamaron Beelzebú, cuánto más a los de su casa. Así que no los temáis, porque nada hay encubierto que no haya de ser manifestado ni oculto, que no haya de saberse. Lo que os digo en tinieblas, decidlo en la luz, y lo que oís al oído, proclamadlo desde las azoteas. Y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Entonces es bien importante este punto del cómo podemos observar lo que Jesús dijo, y de hecho me gustaría leérselo en la NTV, que es la Nueva Traducción Viviente, que es una versión de la Biblia con un lenguaje más sencillo, más actual. Mira lo que dice el 25. Los alumnos deben parecerse a su maestro, y los esclavos deben parecerse a su amo. Si a mí, el amo de la casa, me han llamado príncipe de los demonios, a los miembros de mi casa los llamarán con nombres todavía peores. Entonces Jesús ya hablando inmediatamente de la persecución que iban a sufrir sus hijos, pero también, y ese es el punto, si a nuestro Señor no lo respetaron, entonces nosotros tampoco debemos esperar mayor respeto. Suena fuerte, pero es lo que Jesús está diciendo, 26. Así que no tengan miedo de aquellos que los amenazan, pues llegará el tiempo en que todo lo que está encubierto será revelado y todo lo secreto se dará a conocer a todos. Lo que ahora les digo en la oscuridad, grítenlo por todas partes. Cuando llegue el amanecer, lo que les susurro al oído, grítenlo desde las azoteas, para que todos lo escuchen. No teman a los que quieren matarles, no teman a los que quieren matarles el cuerpo, no pueden tocar el alma. Teman solo a Dios, quien puede destruir tanto el alma como el cuerpo en el infierno. Qué importante este punto de a quién debemos temer, de no dejarnos intimidar, tal como lo dice aquí también Jesús. Esa intimidación
que oprime y saca provecho es de la que está hablando aquí Salomón, y Jesús también menciona. Intimidación, la misma palabra intimidación encierra la palabra timidez. Una intimidación lo que hace es poner a una persona tímida. Puede ser provocada por alguien o incluso por alguna situación. No necesariamente por una persona, puede haber una situación que sea una situación intimidante. Y aquí en el contexto de Proverbio está hablando de algo provocado por aquellos que usan la intimidación para sacar provecho monetario. Entonces ese es el contexto. Mira lo que mencionó Pablo en 2 Timoteo 1:7. 2 Timoteo 1:7, dándole Pablo un consejo a un joven pastor que tenía que encargarse de una iglesia donde había mucha gente más adulta y gente que incluso no aprobaban el ministerio de Timoteo. Mira lo que dice en 2 Timoteo 1:7. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. De nuevo, mira, lo vamos a leer de nuevo, mira lo que dice. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Entonces esto es bien importante. Pablo animó a Timoteo a vencer la intimidación que sintió al usar su lugar como nuevo pastor. Aquí Timoteo se sentía intimidado por la gente que estaba en la iglesia y que eran mayores de edad, por eso también Pablo le habla del que nadie tenga un poco tu juventud. O sea, siempre Pablo animando a Timoteo a que al final el espíritu que Dios ha depositado en nosotros es un espíritu de valentía. Cuando Dios nos llama a hacer algo, tenemos que hacerlo. Y acá es lo importante en lo que le dice a Timoteo, que también tiene que ver con lo que Salomón está hablando. Pablo le dice a Timoteo, no cedas ante ese miedo. El miedo, lamentablemente, para nosotros los cristianos, puede hacernos callar de entregar la palabra, puede hacernos callar de decir las cosas. Por eso es importante que nosotros pasemos tiempo en la palabra y en oración, para que tengamos la valentía para poder vivir este mundo que cada vez es más, está más en contra del Evangelio. Ahora, según el contexto de acá de Proverbios, está hablando del poder con el que los malvados se intimidan. Y ese es el punto, el problema no es el poder. Mucha gente dice que el poder corrompe, pero hay un problema con eso. Nacemos muertos a nuestros delitos y pecados, dice el libro romano, entonces la corrupción ya está. El poder lo que hace es darte más opciones de ser más corruptos, pero ya nacemos con eso. Ahora, el tema es que cuando Dios está en nuestra vida, el poder que Dios nos permita tener, el poder otorgado, debe ser usado para servir a otros en humildad. Mire lo que le dijo Jesús a sus apóstoles cuando estaba hablando respecto de esto. Mira lo que dice Marcos capítulo 10, versículos del 43 al 44. Marcos 10, del 43 al 44 dice así: pero no será así entre vosotros, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que de vosotros quiera ser el primero será siervo de todos. Importante, Jesús les dio ese poder a los 12, a los apóstoles, pero les deja en claro que ese poder que Él les estaba dando, esa autoridad, se las está dejando para el servicio. Y ahí está lo interesante del cómo el poder no necesariamente tiene que ser opresión. El poder en las manos de Dios y por gente guiada por Dios tiene que ser utilizada para el servicio. Jesús mismo, que vino con todo el poder a este mundo, lo que hizo fue servir. Jesús cuando le lava los pies a los apóstoles, le dicen, oye, si yo les hago esto, ustedes tienen que hacer eso por sus hermanos, por la gente. Y eso es bien interesante, es un principio que se ha perdido el día de hoy. Lamentablemente, el día de hoy, con la cultura en donde se ha dejado de lado a Dios, se ha equiparado el poder con ser déspota, con ser una persona que no considere al otro. Pero esa es una sociedad sin Dios. Pon a Dios en la sociedad y el poder y la adquisición va a servir para buenos fines. Ahora, mira lo que dice en 1 Timoteo capítulo 6, versículo 17. 1 Timoteo capítulo 6, versículo 17 dice: a los ricos de este siglo manda que no sean altivos, ni pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas, sino el Dios vivo que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. Qué importante. ¿Sabes qué? El dinero no debe ser usado para intimidar. Aquellos que en realidad tienen recursos económicos, tal como lo dice aquí Pablo, y acá le está hablando a una iglesia, y esto es bien importante, le está hablando a una iglesia. Aquellos que tienen recursos económicos, la idea es usar los recursos para ser útiles y no arrogantes. Ser útiles y no arrogantes. Esto es algo que
Cuando una persona que conoce a Dios por medio del Espíritu Santo va a ser algo que el Espíritu Santo le va a poner convicción en el corazón, no va a ser algo que te van a ordenar, no va a ser algo ordenado desde algún lugar de poder, no, va a ser algo que el Espíritu Santo te va a dar la convicción de que esto es así, porque los cristianos buscamos la convicción del Espíritu, no buscamos prácticamente el intimidar por medio de los cargos de la iglesia o los cargos de la sociedad, no, nosotros anhelamos que sea el Espíritu Santo el que ponga convicción. Porque a una persona tú le puedes decir muchas cosas, a una persona incluso la puedes obligar a hacer ciertas cosas, pero si no es el Espíritu Santo el que está obrando, entonces se está perdiendo el tiempo y en realidad no sirve de nada. Necesitamos la convicción del Espíritu como iglesia, como creyentes, como hijos de Dios. Es su convicción la que nos va a dar la fortaleza para poder hacer lo que tenemos que hacer. Y mira lo que dice de hecho en 2 Corintios capítulo 10, versículos del 17 al 18. 2 Corintios capítulo 10, versículos del 17 al 18 dice: más el que se gloría, gloríese en el Señor. Importante. El que quiere jactarse de algo, ¿sabes qué? Si quieres jactarte de algo, si quieres gloriarte, gloríate de que Dios te ama, que conoces a Dios. Eso es bueno. Pero después mira lo que dice: porque no es aprobado el que se alaba a sí mismo, sino aquel a quien Dios alaba. Importante, no debemos admirar a quienes usan la intimidación y los negocios truchos para ganar dinero. Tenemos que seleccionar a quién vamos a admirar. Y te vas a dar cuenta, lamentablemente, que el día de hoy los referentes que hay en el mundo en el que vivimos son referentes que en su mayoría no quieren nada con Dios. Por eso es muy importante, si Dios te ha dado a ti un lugar de autoridad, un lugar de poder, piensa que el poder que Dios te dio es un poder que de partida Dios permite que tengas, pero además que tienes que utilizarlo sabiamente. Y no vas a poder ser sabio si no conoces a Dios, porque el principio de la sabiduría es considerar a Dios, el temor a Jehová, tal como lo dice en Proverbios capítulo 1. Ahora, esto que leímos en Corintios, mira como lo dice la NTV, dice: más el que se gloríese en el Señor, porque no es aprobado el que se alaba a sí mismo, sino aquel a quien Dios alaba. O sea, en realidad no debemos buscar nosotros ser fanfarrones, pero también no admirar a los fanfarrones. Si ese es el punto. Lamentablemente cuando se es joven se cometen muchos errores. Se buscan modelos de formas como a quién ser. Pero aquí la Biblia te está diciendo: selecciona bien a quién vas a mirar. Selecciona bien. Porque todo se trata de humildad, no de quien se alaba a sí mismo. No debemos admirar a quienes usan la intimidación y los negocios truchos para ganar dinero. Y es lo que pasa muchas veces en la cultura moderna en la que estamos, en la que muchos referentes de la música hablan un montón de hacer cosas ilegales, de que son mafiosos, de que a esta persona han matado, y un montón de cuestiones que tú dices: ¿y por qué provocan que muchos jóvenes y muchos niños los sigan? Por eso, porque lamentablemente también tiene que ver con lo que se admira en el hogar. El hogar es el lugar donde nosotros tenemos que admirar a Dios, y Dios tiene que ser el centro, porque lo que nosotros admiremos también va a ser lo que nuestros hijos van a empezar a mirar. Ahora, tal como lo dice aquí Pablo en Corintios, 2 Corintios, debemos también desear que Dios sea quien nos respalde y no nuestras manipulaciones. Qué interesante. Es sabio no admirar a quienes han obtenido bienes producto de la intimidación. Como cristianos debemos mirar a Jesús. Y ese es el punto. Y a quien Él resalte debemos darle honra. A quien Dios resalte debemos darle honra. Pero nuestra admiración tiene que ser a Jesús. Porque Jesús, teniendo todo el poder, vemos lo que hizo con su poder. Vemos lo que Él hizo en esta tierra. Fue tremendo. Fue tremendo. Se sentó con los que nadie se quería sentar. Compartió con los que nadie quería compartir. ¿Y qué hizo? Les entregó el Evangelio. Así que es muy importante que nosotros consideremos que la forma en donde nosotros ponemos nuestro corazón, a quién vamos a admirar, también tiene que ver el cómo vamos a estar guiando nuestras vidas. Volvamos a Proverbios, mira lo que dice el versículo 32. Porque Jehová abomina al perverso, más su comunión íntima es con los justos. Y aquí también nos mencionan una cosa que tiene que ver de Dios con aquellos que hacen este tipo de negocios, intimidación, que son de este estilo, pero también hay una promesa para los que están con Dios. La Biblia nos dice que se es justo y que se es justificado solamente por reconocer a Jesucristo. No se es justo por una cosa personal. Ninguno de nosotros es justo de forma natural, pero esto tiene que ver con algo
de Jesucristo. Si bien esta justicia humana está caída y es caída, Dios trata con el malvado. Y eso es lo interesante. El día de hoy mucha gente que aprueban ciertos sistemas no observan que ciertos sistemas políticos permiten ciertas formas de justicia. Y nosotros vemos que la justicia humana está totalmente caída. Es una justicia totalmente que no es justicia. Por eso nuestro corazón tiene que esperar por la justicia de Dios. Porque ni siquiera nosotros también somos justos a veces en las decisiones que tomamos. Dios trata con el malvado. ¿Sabes qué? Puede haber prosperidad temporal y pueden haberse obtenido un montón de cosas de forma que no corresponde. Pero ¿sabes qué? No es algo para que nosotros anhelemos. Porque nuestros ojos tienen que estar en el cielo, en la ciudadanía eterna. La promesa es que el mayor bien para alguien es la comunión con Dios. Y ahí es como Salomón compara lo de los bienes, lo del opresor, lo del perverso, y lo lleva a la íntima comunión con Dios. Hay una promesa que es mayor, que es una intimidad mayor con Dios. Mira lo que dice Filipenses capítulo 3, versículo del 8 al 9. Filipenses capítulo 3, versículo del 8 al 9. Dice lo siguiente: y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Increíble, es increíble esto. Si bien Pablo tenía una estrecha comunión con Dios, Pablo anhelaba una comunión aún mayor. Y ese es el punto. Nosotros, todos los que somos cristianos, tenemos una relación con Dios, pero no nos tenemos que conformar con la relación que hemos desarrollado con Dios. Dios anhela de que podamos tener una comunión mucho más cercana con Él. Y esto es bien importante. El deseo de Dios es que le conozcamos más. Y todo este tiempo que hemos pasado de cuarentena y pandemia es un tiempo en el que también hemos podido conocer más a Dios. Es un tiempo en el que hemos podido tener momentos personales con Dios. Y hay un gran problema con aquellos cristianos que este tiempo se están alejando, porque eso quiere decir que lamentablemente están admirando lo que no se tiene que admirar, están eligiendo lo que no deberían elegir, porque eso va a destruir su vida espiritual. Todos nosotros podemos tener una relación más cercana con Dios, y ese es el tema, no nos conformemos con poco. Ese es uno de nuestros males, conformarnos con una relación con Dios pequeña y anhelar más cosas que nos pueda entregar este mundo, siendo que debería ser totalmente al revés. Deberíamos anhelar una mayor comunión con Dios, y eso va a ser lo que le va a dar gozo a nuestro corazón. Versículo 33 dice: la maldición de Jehová está en la casa del impío, pero bendecirá la morada de los justos. Ciertamente él escarnecerá a los escarnecedores y a los humildes dará gracia. Entonces es bien importante que aquí ya se mencionan tres promesas. Mencionamos la anterior, que fue el tema de una estrecha comunión con Dios, de una comunión más cercana con Dios. Pero aquí también nos menciona, en el versículo 33, bendecirá la morada de los justos. O sea, también Dios bendice el hogar de aquellos que creen en Él. Es tremendo. El día de hoy mucha gente está sufriendo producto de esto, y no solamente por las carencias y por lo que está ocurriendo, sino que además, porque a veces no hay un hogar, y solamente hay un lugar donde habitan personas, pero no hay un hogar. Y Dios desea y Él anhela bendecir nuestro hogar. Y ahí está la gran pregunta que nosotros tenemos que hacernos. Es si realmente hemos deseado tener un hogar en donde Dios sea el centro, o hemos decidido construir un imperio o un castillo en donde nadie nos diga lo que tenemos que hacer. Entonces es muy interesante este punto, que en realidad aquí también hay una promesa de bendición en el hogar, pero también dice, mira lo que dice el 34, y a los humildes dará gracia. Entonces es importante también gracia al humilde. Mira lo que dice 1 de Pedro capítulo 5 versículo 5. 1 de Pedro capítulo 5 versículo 5 dice: igualmente jóvenes, estad sujetos a los ancianos, y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste
a los soberbios y da gracia a los humildes. Esto es bien importante, como la humildad es la forma de recibir la gracia. La humildad es la forma de recibir la gracia. Dios muestra su bondad con los humildes. O sea, la humildad es, podríamos decir, la invitación que se da para poder tener y disfrutar esta gracia. Por eso es muy importante que consideremos esto, el tema de la bondad de Dios para con nosotros. Lamentablemente, las bondades en este mundo en el que vivimos, se anhelan más las bondades de Dios que a Dios mismo. Y nosotros tenemos que comprender que Jesucristo, dice la Escritura, que siendo Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. ¿Qué quiere decir eso? Que imagínate todo lo que vivió en esta tierra y pudo vencer y llegar hasta el final y ser victorioso hasta el final, simplemente porque buscaba siempre al Padre. La clave nos la dejó Jesús en esta tierra. Siempre ir al Padre. En los peores momentos, en los momentos más difíciles, siempre ir al Padre. Por eso yo te animo, quizás tú estás viviendo una situación muy difícil. Quizás tú te estás encontrando en una situación en la que realmente te sientes superado o superada. Te animo a que puedas conocer más a Dios. Te animo a que puedas desarrollar una relación más estrecha con Él. No te conformes con la relación que has tenido con Dios hasta este momento. Dios tiene cosas mayores para ti. Dios tiene cosas mayores para nosotros. No le creamos al diablo, no le creamos a este mundo, no le creamos a estos sistemas que nos hacen pensar que lo importante está acá. Lo importante está acá. El día de hoy mucha gente está poniendo sus esperanzas en las cosas que se están votando aquí en nuestro país. Pero estamos totalmente seguros y estamos más que claros que si no se conoce a Dios, siempre va a haber mala administración, no va a haber gozo, no va a haber satisfacción. Está bien, nosotros podemos pensar en las cosas que necesitamos solucionar en este momento, pero acá viene el punto. Y el punto es que esta vida es temporal, esta vida es pasajera. Y si nosotros no invertimos en conocer a Dios, entonces lo que vamos a cegar espiritualmente es escaso. No nos conformemos con la relación que hemos desarrollado con Dios hasta este momento. Y para terminar, el último versículo, versículo 35, dice: los sabios heredarán honra, mas los necios llevarán ignominia. Importante, si esto yo lo leo en la NTV, dice lo siguiente: los sabios heredan honra, pero los necios son avergonzados. Entonces Dios trata en base también a nuestra humildad o al orgullo con el que estemos viviendo. Dios trata. Tampoco el deseo de nosotros es esperar el ver que una persona lo pase mal. Nosotros no tenemos que... La Biblia nos dice que tenemos que orar por nuestros enemigos. No nos dice que nosotros tenemos que esperar que nuestros enemigos sufran y la paguen. Pero por lo mismo sabemos que Dios trata. Probablemente Dios ha estado hablando a tu corazón. Probablemente Dios ha estado tocando tu vida. Si tú no conoces a Dios, probablemente este es el momento que Dios está usando para que tú le conozcas. Y porque Él ya te estaba hablando. La Biblia dice que Él es el que nos busca. La Biblia nos dice que el Espíritu Santo es quien nos da convencimiento de pecado, quien nos convence. Esto no es algo que va a hacer una iglesia o lo va a hacer un líder religioso. Esto es algo que hace el Espíritu Santo. No pongas en más espera la relación que Dios quiere tener contigo. Y si somos hijos de Dios, no nos conformemos con la relación que hemos tenido con Dios desde antes de esta pandemia. Dios algo nos quiere enseñar en este tiempo. Y aquellos que están ya caminando en la fe, aquellos que ya están luchando, sigamos firmes en la fe. Nuestro Señor viene pronto, y es lo que la Biblia nos dice. Pero mientras nuestro Señor no venga, tenemos que conocer a Dios, amar a Dios, estar en su palabra, en la oración, mantenernos congregándonos. No nos podemos juntar, nos conectamos, como sea. El partimiento del pan, recordar la muerte de nuestro Señor y mantenernos en eso, porque de eso se trata.
Y vamos a ver que Dios nos va a dar una fortaleza para resistir las cosas que se vienen, que es inexplicable, porque esto es del Espíritu. Esto es del Espíritu. Por eso Jesús dijo, venid a mí los que estéis cargados y cansados. Y yo creo que todos reconocen en algún momento de su vida que están cargados y cansados. Pero son muy pocos los que reconocen delante de Dios, Señor, necesito tu descanso. Necesito que tú lleves mi carga y que me enseñes. Y ahí está la gran diferencia. Vamos a orar. Padre, te damos las gracias por este día que pudimos juntarnos de esta forma. Te pedimos que tu Espíritu nos siga hablando, Señor. Padre, yo te quiero pedir en especial por esto que vimos, Señor. En realidad, a veces hemos puesto nuestros ojos en cosas que no tenemos que ponerlas, Señor. Hemos admirado cosas que no deberíamos admirar, Señor. Perdónanos, Señor, por ser tan torpes, Padre. Y ayúdanos a mirarte, a observarte, a tenerte como al centro, Señor. Te pido en especial por aquellos que no te conocen y que están conectados, Señor. Y que probablemente este estudio lo van a ver después o como sea, Señor. Porque yo sé que eres tú el que le está hablando al corazón. Permíteles que ellos puedan abrir sus corazones, sus mentes hacia ti, para que tú les muestres lo bueno y agradable que es habitar contigo, Señor. Padre, tú eres el único que puede darnos el gozo y la satisfacción que este mundo no nos va a dar. Pero no solamente eso, tú eres el único que nos puede salvar. Te pedimos por nuestro país, por lo que está viviendo nuestro país. Y no solamente nuestro país, el mundo entero, pero en especial te pedimos por nuestro país, Señor. Permite que nuestros compatriotas y la gente de nuestra nación puedan conocerte, Señor. Y úsanos, Señor, a los que te conocemos, para que tu Evangelio se conozca acá. Padre, da convicción por medio de tu Espíritu Santo a las personas, Señor. Porque nosotros no podemos convencer a nadie, Señor. Esto es algo que solamente tú puedes hacer. En tu nombre, amén. Un abrazo para cada uno de ustedes, de donde estén. Sigan conectados, sigamos orando. Le damos las gracias a Dios también por las cosas que hemos podido hacer, por algunas cosas que son en ayuda a gente que lo está pasando mal. Así que de verdad, toda la gloria es para Dios. Este viernes en Chapelianos tenemos una entrevista re buena con nuestro amigo Minor Bardales, así que conéctense el día viernes por Chapelianos a las 10 de la noche, gracias, me había olvidado, a las 10 de la noche. Y el domingo continuamos con Segunda de Corintios. Así que nos estamos viendo, esto ha sido todo. Y gracias también por conectarse con nosotros. Un abrazo, cuídense. Chao.